Hola queridos, aquí Juan Salón del The Rose Method. Hoy te quiero hablar del proceso de la meditación, cómo funciona la meditación y por qué funciona también. Entonces, te voy a contar un poco la estructura Samkhya. Samkhya es una filosofía naturalista que explica la estructura del ser humano. Vamos a explicar una fracción de eso y de ahí te va a quedar clarísimo cómo funciona la meditación, para entrar en estados expandidos de conciencia. Entonces vamos con el cuadro. Primero hay que entender que esta filosofía entendía el ser humano como la unión de dos principios fundamentales. Uno es la conciencia, ¿cierto? Nuestra capacidad de percibir, ¿cierto? De observar el mundo sin juicios, sin asociaciones, sin absolutamente proyectar nada más que contemplación de lo que es como es. Que no es fácil de hacer, ya que tenemos muchos sesgos cognitivos, tenemos muchos condicionamientos que no nos permiten ver la realidad como es, pero esta es una parte que nosotros tenemos, y si vamos limpiando nuestra mente de tanta interrupción, de tanto juicio, de tanta asociación, de tanto condicionamiento, vamos cada vez identificando más, nos vamos a identificar más con esa conciencia. Entonces tenemos por un lado la conciencia individual, ¿cierto? Estamos hablando de la conciencia universal, es conciencia individual, y esa conciencia individual se va a juntar con un principio también filosófico que es la materia. Estoy traduciendo al español, ¿cierto? Términos sánscritos, pero es la materia. Cuando se hace esta unión, ¿cierto?, de la conciencia y la materia, recordamos que en unos videos anteriores hablamos del cuerpo físico, mental, emocional, intuicional, etc. Esos son materia, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros huesos, nuestros pensamientos también son materia, nuestras emociones son materia, todo eso es materia. La conciencia, recuerden, es solamente ese observador imparcial, solamente contempla, no hace absolutamente nada más que deleitarse con la manifestación de la realidad. Y imaginamos que este personaje, ¿cierto?, nuestra conciencia, está paseando, ¿cierto?, por el universo y se encuentra con esto llamado materia. Y le llama la atención, ¿cierto? Le llama la atención y la comienza a observar más de cerca hasta que se juntan. Y al juntarse, ¿cierto?, queda la conciencia totalmente embelesada y envuelta en esta maravillosa realidad de formas y colores, ¿cierto?, y sensaciones y un montón de cosas que operan a distinto nivel y queda de alguna manera apegada, ¿cierto?, a esa materia. Y en ese proceso, ¿cierto?, surgen en nosotros mismos, ¿cierto?, por decir, nuestra conciencia individual de cada uno de nosotros y la materia que compone nuestro cuerpo. Entonces de ahí surgen tres elementos. Uno es el intelecto. Voy a explicar bien de qué se trata el intelecto. El siguiente que surge es el ego. Y el siguiente que surge es la mente. Entonces tenemos que se junta la conciencia con la materia y generan automáticamente un intelecto, un ego y una mente. ¿Cuál es la función de cada uno de estos elementos que todos tenemos? El intelecto es el que discrimina, es el que decide qué parte de lo que estamos observando en la realidad es parte de nosotros o es algo externo a nosotros. Y coloca lo que está dentro de nosotros en el ego y lo que está fuera de nosotros simplemente el resto del mundo. Entonces el intelecto discrimina, va decidiendo qué entra en el ego y qué no entra en el ego. Por eso estos van juntos, estos tres en realidad van juntos, aparecen al mismo tiempo. No pueden estar uno, no puede existir uno sin el otro. Y la función de la mente no es simplemente el reservorio de pensamientos, sino que la mente en realidad es un filtro, es como un colador que al observar la realidad, ¿cierto?, al nosotros observar la realidad, tenemos una mente que va filtrando para dejar entrar cierta información de la realidad y otra información o resto de información queda afuera. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Porque la realidad tiene demasiada información, es mucha información. Y como es tanta información, ¿cierto?, y si absorbiéramos todo de una sola vez,
quedaríamos totalmente identificados con el absoluto, porque en realidad el absoluto o el todo se está manifestando absolutamente en todo lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que nuestra mente funciona como filtro. Vamos a dejar solamente algunas cosas pasar. Por eso nosotros no podemos percibir absolutamente toda la realidad. O sea, yo puedo ver una persona, por ejemplo, y no sé lo que está sintiendo. Si tengo algún grado de empatía con una persona, puedo hasta cierto grado sentir lo que siente, pero no puedo sentir la totalidad de sus sentimientos, no puedo percibir la totalidad de sus pensamientos, no puedo percibir sus intenciones, ¿cierto? No puedo percibir tantas cosas de la realidad, y solamente estoy hablándote de una persona en el ejemplo, pero imagínate, la naturaleza, la materia, ¿cierto? Los átomos, hay muchas cosas que no percibimos, hasta el campo electromagnético no los percibimos. ¿Por qué? Porque tenemos esta estructura mental que filtra la realidad, ¿cierto? Y solamente absorbemos una fracción de ella. Y es muy importante que sea así, obviamente, si no colapsaríamos. Entonces, ¿qué ocurre? La mente ya filtra mucho de la realidad, la gran mayoría de la realidad, ¿cierto? Y lo poco que entra es discriminado por el intelecto, diciendo que hay partes de esa realidad que somos nosotros, o sea, nuestro ego, y hay partes de esa realidad que no somos nosotros, que está fuera. ¿Y cómo se nutre esta mente de información? ¿Ya? Se nutre información a través de los 5 sentidos. Entonces tenemos los 5 sentidos que son, porque ya todos conocemos, ¿cierto? El gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído, ¿ya? Entonces, con esos 5 sentidos se va alimentando, ¿cierto? Esta mente con nueva información, la cual es discriminada y categorizada entre ego o no ego. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con meditación, ¿cierto? Y les dije que les iba a explicar cómo funciona la meditación. Bueno, entonces, vamos con la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es el concentrarse por un largo periodo en un solo objeto, ¿ya? Nos concentramos profundamente en un solo objeto y cuando esa concentración es profunda y por un largo tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esta mente, ¿cierto?, está observando los 5 sentidos. Antes de eso, ¿cierto?, los 5 sentidos desaparecen. ¿Por qué? Porque cuando meditamos, ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que estar quietos, tenemos que tener las emociones en paz, tenemos que tener la mente serena y tenemos que dejar de estar percibiendo cosas de afuera. O sea, si hay alguien que está con el dedo picaneándote en la cabeza mientras estás sentado con los ojos cerrados meditando, no se puede. ¿Por qué? Porque estás sintiendo algo físico que te está interrumpiendo, ¿ya? Entonces tenemos que estar idealmente en una habitación cerrada, ¿cierto? Las escrituras antiguas hablan de que el mejor lugar para meditar es una habitación cerrada, no en la naturaleza, porque hay mosquitos y hay un montón de cosas que te van a interrumpir, ¿cierto? Una habitación cerrada, ¿cierto?, con la temperatura ideal para que tu cuerpo no sea bombardeado por nueva información de los 5 sentidos. Una vez que ocurre eso, luego enfocamos esta mente en un solo objeto, en el símbolo de meditación que nosotros escogimos, ¿ya? Entonces ya no tenemos nueva información entrando a nuestra mente y ahora la enfocamos solamente en una sola cosa. Una vez que ocurre eso, la mente se satura de tener una función tan pequeña como esa. Entonces se da cuenta, esta estructura se da cuenta de que, mira, yo aquí no estoy cumpliendo ninguna función, porque no estoy filtrando absolutamente nada, que es mi función primordial. Entonces ella, ¿qué dice? Mira, ¿sabéis qué más? Yo voy a parar de funcionar porque aquí no estoy haciendo nada. Entonces para, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El intelecto se queda sin elementos para discriminar, por lo tanto el ego se hace innecesario, ¿cierto? Porque el ego tiene que actualizarse constantemente. El ego no es algo fijo, se actualiza cada instante, cada segundo de percepción estamos actualizando el ego. Por lo tanto, desaparece y por lo tanto el intelecto también no tiene nada que discriminar. En ese proceso, ¿ya?, ¿qué es lo que ocurre? Que surge otro elemento, ¿ya?, que en realidad surgió antes, cuando se juntaron surgió y después decayó en esos 3, pero es un elemento que no tiene traducción, que se llama Mahat. ¿Ok?
más. ¿Qué es? Es la unión de la conciencia y la materia, pero sin diferenciación. Entonces es una percepción mucho más real de nuestra realidad, que es la conciencia y el principio de la materia juntos. Entonces, espero que te haya gustado este video, ¿cierto? Fue harta información, yo lo sé, y si tienes dudas, preguntas, consultas, puedes escribirlo donde sea que estés viendo este video, y vamos para adelante con más autoconocimiento. Suscríbete al canal si quieres, deja tus datos en www.derosmetod.cl si quieres conocer, aprender más de esto, asistir a nuestros cursos, charlas, retiros fuera de Santiago. Tenemos también clases regulares que damos todos los días, prácticamente todos los días de la semana. Así que ponte en contacto conmigo, que feliz de compartirte más de qué se trata todo esto. Un abrazo.